Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Hebreos 11. Hebreos 11. Y hoy culminamos con la autoridad del creyente. Así que póngase los cinturones. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Hebreos 11:1. Estos fueron varios pensamientos mientras estamos en la alabanza y la adoración que tocaron mi mente, tocaron mi corazón. ¿Cuántos llegaron a Hebreos? Dice, pues fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. Quiere decir que fe es creer en lo que aún yo no estoy viendo. Si tengo que ver para creer, eso no es fe. Amén. Y es importante entender que Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así, la importancia de nosotros andar y vivir por fe. Porque si no, amén, si no creemos, ¿cómo vamos a ejercer la autoridad que Cristo nos dio por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y nos dice en Romanos 14, vaya conmigo ahí, 14:23, rapidito. Nos dice que todo lo que no es de fe, vamos a ver ahí, dice que es que pecado. So, la importancia de nosotros desarrollar nuestra fe. Y sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La importancia de tú congregarte, la importancia de tú escuchar la palabra de Dios. Lo único que produce fe en el corazón del hombre es la palabra de Dios. Lo único que tú puedes, o la mejor semilla que tú puedes sembrar es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sembrada en tu corazón, escucha, produce la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir según la perfecta voluntad de Dios? Si quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Si no estás sembrando la palabra, si no estás sembrando la semilla, por eso hay personas que se preguntan ¿por qué esto sucedió? ¿Por qué las cosas no mejoran? ¿Por qué las cosas van de peor en peor? Aquí te estoy dando la solución y la contestación. Comenzamos sembrando la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos llegaron a Romanos 14:23? Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que como creyente, como hijo de Dios, estamos llamados a vivir por fe. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te glorificamos. Padre, en esta mañana yo declaro que tu pueblo oye y entiende y recibe la luz de la revelación de tu palabra en su mente y en su corazón. Padre, yo declaro que por medio de tu palabra el entendimiento es abierto, Señor. Y te doy gracias por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ensanchado en nuestra mente y nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra produce tu perfecta voluntad en nosotros y salimos de aquí, Señor, edificados, Señor, por tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice un gran amén, amén, amén. Y estamos hablando de la autoridad del creyente. Y sabemos que la definición o una de las definiciones de la autoridad del creyente es el derecho de ordenar. Y como creyentes, tú y yo somos distribuidores del poder de Dios. Ahora, solo necesitamos entender y creer. Diga conmigo, entender
Voy a decirlo de nuevo. Diga conmigo, entender. Eso suena mejor. Y creer. Entender y creer. Que se nos ha dado autoridad. Y vemos que esa autoridad tú y yo la declaramos en el nombre de Jesús sobre toda situación. Y que tenemos el derecho de estar en expectativa de la manifestación del poder de Dios. Por eso le mencioné Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú no tienes expectativa en tu corazón, jamás y nunca tú vas a recibir lo que tú, para tú dominar sobre esa situación. Si tú no lo crees, si tú crees que es imposible, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que imposible será? Si tú crees que es posible, entonces posible será. Importante. Entonces vemos que Jesús nos dio la misma autoridad que Dios le dio a él. Pero muchos creyentes no están al tanto de su autoridad. Número 1, todo hijo de Dios tiene autoridad, pero no todos la ejercen. ¿Por qué? Porque algunos no conocen que tienen autoridad y algunos no creen en el poder de la autoridad. Vemos que todo creyente renacido, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene este mismo poder. Tiene el mismo poder, pero como dije, no todo el mundo lo ejerce aunque lo tiene. Vemos que Dios no hace acepción de persona. La autoridad no es solamente para el pastor, la autoridad no es solamente para aquel que tiene super fe. La autoridad Dios se la dio a todos sin acepción. Y eso lo voy a explicar más adelante. Jesús le dio a todo creyente la habilidad de obtener, escuche, resultados por medio de la autoridad. Aprendimos que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y que fuimos levantados juntamente con Él. Por eso, tú no puedes separar. Él es la cabeza, Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y hablamos que tú no puedes separar la cabeza del cuerpo. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo tú vas a ver un cuerpo andando separado a la cabeza? Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza, tiene autoridad. Nosotros somos su cuerpo. Y vaya conmigo a Efesios, rapidito. Efesios capítulo 1. Porque es importante. Lo que yo no entiendo, yo no lo puedo utilizar. Si yo no entiendo la autoridad que Dios me ha dado por medio de Jesús, yo no puedo ejercer autoridad sobre las situaciones que voy a enfrentar a diario. Por eso vemos que las personas que no conocen o no ejercen autoridad, el resultado es que viven vidas derrotadas. Siempre están luchando. Siempre hay nuevas situaciones. Y no estoy diciendo que las situaciones no van a venir. Las situaciones van a venir. Pero ¿vas tú a dominar la situación o vas a ser tú dominado por ellas? Hay personas que llevan año tras año. Cada vez que viene el año nuevo, hacen resoluciones. ¿Y qué pasa? Vuelven a lo mismo. Y siguen en lo mismo. Y no sacan los pies del plato. ¿Por qué? Porque no han conocido, número 1, si no son hijos de Dios, ya están ahí, ya están en el negativo, como dicen. Pero cuando tú vienes a ser un hijo de Dios, Dios te da esta autoridad para que tú mantengas la victoria que Jesús te dio en la cruz del Calvario. ¿Están conmigo? Por eso Dios nos dio toda provisión. Por la llaga de Jesús estamos sanos. ¿Cuántos reciben la sanidad del Señor? De la misma forma que recibimos salvación, que es por fe, es la misma forma que recibimos sanidad, libertad, prosperidad, los bienes que Dios nos ha dado. ¿Cuántos llegaron conmigo a Efesios? Vamos, le dije el versículo 15. Efesios 1:15, pero vamos al 19. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros,
los que creemos. ¿Quiénes son los que creen? Los hijos de Dios. Aquel que es un hijo de Dios es el que ha creído en Jesucristo. Sabemos que esto es para un grupo específico, los que creen. No todo el mundo cree, por eso no todo el mundo ejerce autoridad. Dice, para los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío que se nombra, dice aquí, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Diga, ese soy yo. Somos la iglesia, ¿sí o no? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sabemos que hemos sido levantados juntamente con Él. Y así como Él está sobre toda potestad, señorío y sobre el nombre que se nombra, tú y yo como iglesia estamos en esa misma posición. ¿Cuántos lo creen? Porque si no, no vas a disfrutar de todo lo que Dios te ha dado. Si no, no vas a mantener la victoria que Jesús te dio. Número 5, entiendo que la fuente de mi autoridad es Cristo. ¿Cuántos han escuchado este versículo que dice, todo lo puedo en Cristo? ¿Qué dice ahí? Todo lo puedo en Cristo. ¿Quién lo cree? Eso no suena muy fuerte. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Sabemos que Él es la fuente de nuestra autoridad. Vemos que el lugar de autoridad es el trono en el cielo, donde tú y yo estamos sentados juntamente con Él. Vaya conmigo a Efesios, ahí mismo, capítulo 2, versículo 4. Porque nosotros estamos en la misma posición que la cabeza del cuerpo de la iglesia está, y es Jesús, sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos llegaron conmigo a Efesios 2? Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, escucha, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, favor no merecido, soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde tú estás sentado si tú eres un hijo de Dios? Con Cristo Jesús. En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos que ¿qué hace un rey? La posición de un rey en un reino. Está sentado ¿qué? En su trono. Y los hijos de Dios están sentados con Cristo en los lugares celestiales, a la derecha, a la diestra del Padre. Esa es nuestra posición. Pero pastor, yo estoy aquí en la tierra. Ese es tu cuerpo físico. ¿Cuántos creen que tienen autoridad en Cristo Jesús? Para explicarles esto mejor, porque ahí dice, ¿cómo que yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo? Si lo estás. Porque la Biblia lo dice. Y yo creo lo que la Biblia dice. Y estás sentado en esa posición por una razón. Para ejercer autoridad. ¿Están conmigo? Entonces vemos que Jesús, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, vaya conmigo ahí rápido, para que usted entienda esta posición.
Apocalipsis 1, versículo 18 dice: vamos al 17 para hacerle justicia. Dice: cuando le vi, caí como muerto. Está hablando del apóstol Juan. A sus pies. Él estaba viendo vemos que esta revelación de Jesús. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Este es Jesús hablando: yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús vive para siempre? Y dice: y tengo las llaves de la muerte. ¿Y qué más? Y el Hades, que es el infierno. Él tiene la llave. Él fue al infierno. ¿Se acuerdan? Tuvo 3 días. Él fue al infierno y le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Por eso ya la muerte no puede reinar sobre los hijos de Dios. ¿Están conmigo? En Jesús tú y yo tenemos vida eterna. Cuando tu espíritu y tu alma se separen de este cuerpo, tú vas a entrar en la eternidad con Cristo Jesús. Ahora, Mateo 16, versículo, bueno, vamos a verlo rapidito. Mateo 16, versículo 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la iglesia? Está hablando de la iglesia. Y dice: y las puertas del Hades, del infierno, porque él tiene las llaves, dice, no prevalecerán contra ellas. Eso es, vemos que no hay nada que pueda venir en contra de la iglesia. La autoridad nunca se reta. La autoridad nunca se reta y no la puedes retar. Y si la retas, pierdes. Versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le va a dar? ¿A quién Dios le va a dar las llaves del reino de los cielos? A la iglesia. Muchas personas no entienden esto. Están ocupados en ver cuál es el nombre de la suegra de Pedro. Ahí es que está sus estudios. Perdiendo tiempo en esas cosas. Dice: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y mira qué poderoso es esto. Todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos. Esa es nuestra posición. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y tenemos autoridad. Y todo lo que tú y yo desatamos aquí en la tierra, como tenemos la llave del cielo, ¿qué pasa? Se desata en los cielos. Y todo lo que tú atares en la tierra, como tienes la llave del cielo, sentado a la diestra de Jesús. ¿Están conmigo? Todo lo que tú desates y ates, tú tienes la llave. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y sabemos que lo que hace, ¿qué hace una llave? Abre o cierra. Eso es autoridad. Toda llave que tú tienes te da autoridad porque, por ejemplo, si tu casa, si tú le das la llave de tu casa a otra persona, ¿qué tú le estás dando? Autoridad para entrar a tu casa. La llave del carro para que use tu carro. Si no hay llave, no pueden abrir la puerta de tu casa, no pueden usar tu carro. Sabemos que todo esto tiene que ver con autoridad. ¿Están conmigo? Y Él nos dio
autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vaya conmigo a Primera de Pedro 3:22, para que usted vea la autoridad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y después de eso quiero que vaya conmigo a Lucas 9, rapidito por el tiempo. Primera de Pedro 3, vamos al 21 para hacerle justicia. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre, ¿sí o no? El Padre está en su trono, Jesús está a su diestra y el Espíritu Santo está habitando en su iglesia, que somos nosotros. Él habita dentro de cada creyente. Dice: a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están ¿qué? Sujetos, ¿qué dice ahí? Ángeles, autoridades y potestades. Por lo cual, si están sujetos a él, que es la cabeza, quiere decir que están también sujetos ¿a quién? A la iglesia. ¿Están conmigo? Sujetos. Por eso vemos, Salmo 103 lo ve en Hebreos capítulo 2, que tú y yo tenemos ángeles listos para ser despachados. Dice que ellos, los ángeles de Dios, se mueven de acuerdo a la orden o a la voz de su precepto, que es su palabra. Cada vez que nosotros declaramos la palabra de Dios, los ángeles de Dios se mueven. Y dicen que ellos están para nuestro servicio. Dice que los ángeles están listos para los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Así que los ángeles están esperando que tú y yo los pongamos a funcionar, a trabajar. ¿Cuántos están conmigo? Por eso es importante, cuando tú sales de tu casa, ángeles de Jehová vayan al frente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos ponen ángeles en cada una de sus ventanas en la casa? En la puerta. ¿Están ahí? ¿Están conmigo? ¿Sabemos por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad para ejercer sobre todo esto. Y vemos que Jesús tomó su autoridad cuando se sentó en los lugares celestiales. Y hoy tú y yo compartimos esa autoridad con Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados juntamente con Él. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Por eso, nosotros como hijos de Dios, como su cuerpo, como la iglesia, tenemos toda autoridad. Sabemos que hay un adversario, y de eso vamos a estar compartiendo en discipulado. El origen de Satanás, porque tú tienes que conocer quién es tu adversario. ¿Cuál es el origen de Satanás? ¿Por qué tú tienes que conocer el adversario? Para que lo puedas mantener debajo de la planta de tus pies. ¿Están conmigo? Me acuerdo de una persona que después que se acabó el servicio, a donde el pastor, le dice: pastor, yo necesito que usted ore por un demonio que tengo en casa. Y el pastor le dice: es que yo no oro por los demonios. Porque ella dice que ore por el demonio que está en casa. Nosotros echamos fuera a los demonios, ¿sí? Pero no oramos por ellos. Y ella dice: no, es que es mi marido. Sabemos que
tenía que explicarle bien. ¿Están conmigo? Tenía que decirle, no, es que mi marido, quiero que ore por él. Entonces, bueno, yo puedo, sí, claro, puedo orar por tu marido, pero no por el demonio. Yo le echo fuera el demonio. ¿Qué le dije? Hechos 2:32, ¿verdad? Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice el apóstol Pedro, somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Vemos que esto fue cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los 120. Porque David no subió a los cielos por él mismo y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que nuestros enemigos están como al estrado de nuestros pies. Porque fuimos, ¿qué? Fuimos sepultados, nos dicen Romanos, fuimos sepultados juntamente con Cristo Jesús, pero fuimos levantados con poder con Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, mi anhelo es conocer el poder de su resurrección, que vive y permanece en mí. Andar en el poder de la resurrección. Ahora dije que fueran conmigo a Lucas 9. Lucas 9, versículo 1. Y vemos aquí, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos. ¿Cuántos él reunió? 12. Y dice, les dio poder. Sabemos que eso es dunamis, eso es fuerza. Les dio dinamita y autoridad, escuche, sobre todos los demonios y para sanar ¿qué? Enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vaya conmigo ahí mismo, al capítulo 10, versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y sabemos que sujetar es que obedecen. Los demonios obedecen, todo está sujeto. Obedecen, porque vamos a ver una de las definiciones de lo que es autoridad. Dice, se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad o autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Esas son fuerzas demoníacas. Y sobre toda fuerza o sobre toda habilidad del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, vaya conmigo ahí mismo a Marcos 3. Marcos 3. Marcos 3. Versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad. ¿Para qué, iglesia? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vaya conmigo a Marcos capítulo 6. Versículo 12. Bueno, vaya conmigo al 7. Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora vaya conmigo al 12. Y saliendo predicaban
que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué dice ahí? Y los sanaban. Vaya conmigo a Mateo 10. Mateo 10. Versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vaya conmigo al versículo 7, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. ¿Vieron eso? Vemos que Dios, Jesús, escogió a 12 discípulos y les dio autoridad y les dio poder. ¿Cuántos saben que todo esto ocurrió antes de la cruz? Fue antes de la cruz, antes de Jesús ir a la cruz del Calvario. Sabemos que Él les dio a ellos autoridad, esos 12 discípulos. Él les delegó autoridad, pero eran 12 nada más, porque todo esto ocurrió antes de la cruz. Y sabemos que Jesús no había ido a la cruz, no había muerto, no había resucitado y todavía no se había sentado a la diestra del Padre con toda autoridad. Sabemos que Él le delega autoridad, pero Él dice, vayan en mi nombre, porque ellos mismos testificaron, dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y eso eran ellos en ese momento dado, cuando aún Cristo no había sido glorificado. Pero tú y yo ahora tenemos un Cristo glorificado, sentado a la diestra del Padre, la cabeza de la iglesia, sentado en los lugares celestiales, y tú y yo estamos con Él. Por eso ahora no solamente 12 ejercen el poder, sino que toda su iglesia. Todo aquel que es un hijo de Dios, que ha renacido de nuevo, tiene autoridad. Ahora no la ejerce porque, número uno, son ignorantes, no saben lo que es autoridad, no saben que la tienen, por lo cual viven vidas derrotadas. Por eso es importante conocer lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que nunca han oído esto que estamos hablando. Lo único que han oído es que Cristo es el Salvador. Eso es lo único que han oído. Y que si lo aceptas, te vas para el cielo. Te escapas del infierno. No lo veas como un escape del infierno. Nunca le sirva a Jesús por temor. Porque tienes temor de ir al infierno. Tú le sirves a Jesús. Tú recibes a Jesús. Porque tú tienes la revelación de cuánto Él te amó. ¿Qué hizo Jesús por ti? Si tú lo ves como una escalera de escape del infierno, lo estás viendo mal. Estás creyendo mal. Él te amó y Él dio su vida por ti. Porque te ama. Reconoce la revelación del amor de Dios. Él dio su vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que hoy es un nuevo amanecer? Que hoy tú te levantaste de esa cama. Muchos no se levantaron, pero tú te levantaste. Por la gran... Te voy a decir por qué. Porque algunos dicen, wow, yo ni merezco amanecer esta mañana. Pero no es lo que tú piensas ni lo que tú crees. Es lo que Él hizo por ti. Tú estás despierto. Tú y yo, explicarle, tú y yo estamos aquí por su misericordia. Porque no es, pues el hermanito se lo merece más que yo. No, nadie se lo merece más que nadie. Él te lo dio. No es nada que tú tengas que merecer. Su misericordia tú no la mereces. Su gracia no la mereces.
Pero Él te la dio ¿qué? Gratuitamente. Y cuando tú le sirves a Dios, porque has reconocido lo que es misericordia, lo que es gracia y lo que es el amor de Dios, nunca te apartas de Él. Pero la persona que no tiene revelación del amor de Dios, cuánto Dios le ama, porque la revelación no es, entendemos que Él me ama. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuánto yo le amo a Él? Porque Él me ama 100%, 110%. Pero ¿cuál es el porcentaje de mi amor hacia Él? Y la persona que ama a Dios, permanece en Dios. Permanece en la vid y da mucho fruto. Eso es todo. Porque, escucha, y esto lo vemos en lo natural. Tú no te separas de lo que tú amas. Tú no te separas. Si no lo amas, lo dejas. Lo tiras a un lado, lo echas fuera. Hoy lo amé, mañana no lo amo y lo tiras para afuera. Que nunca hubo amor. Pero si hay amor, porque la Biblia dice que el amor nunca, ¿qué dice? Nunca deja de ser. Hay personas que no saben lo que es amor. No entienden la definición del amor. No es que tú estés caliente por ella o ella esté caliente por ti, eso es pasión. Porque todo tiene su gravedad, ¿sí o no? Todo va cayendo y bajando con los años, ¿sí o no? Pero cuando hay amor, el amor sobrepasa todas las faltas. Porque te voy a decir, en 30 años de hoy, ella no es la misma físicamente. Ni tú tampoco, tú eres un barrigón. Y porque siempre es ella, pero ¿y tú? Mírese un retrato, mire 30 años atrás, mírese. El amor permanece para siempre. Si no fue pasión, te engañaste. Porque el amor dura para siempre. Y el amor, escuche, el amor no es, esto lo hemos dicho tantas veces, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Jesús hizo la decisión de dar su vida por nosotros. Entonces vemos que la gente anda confusa. Número uno, si no tienes conocimiento de Dios, no vas a conocer lo que es amor. Jamás y nunca. Porque Dios es amor. Por eso dice, el que no conoce a Dios, no ama. Imposible que tú puedas amar si no tienes a Dios en tu vida. ¿Por qué? Te lo puedo decir por esta escritura. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones, porque tú no lo tenías. Él tuvo que producir ese amor en ti, Él tuvo que depositarlo, Él tuvo que darte, te lo pongo así, la capacidad de amar, porque tú no la tienes. Y cuando tú vienes a ser un hijo de Dios, Él derrama su amor por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones para que tú tengas la capacidad de amar. Porque es una de las cosas que Dios nos exige a nosotros. Él nos da un nuevo mandamiento. Él dice, ama a tu hermano como a ti mismo. ¿Se acuerdan? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue uno de los mandamientos. Pero entonces Él da otro mandamiento más, que es más grande que ese. Ama a tu prójimo como yo te amé a ti. Porque es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que no se aman. Hay personas que ellos mismos no se quieren. Entonces Él dice, tengo que llevarlo a un nivel más alto. Ámalo como yo te amé a ti. Te perdoné, te limpié, te redimí, te justifiqué. No miré tus faltas, te di gracia, te di misericordia. ¿Están conmigo? Cuando no lo merecías, fui paciente contigo y te perdoné. Y Él dice, esa es la clase de amor que yo quiero que tú ejerzas. Pero imposible sin el Espíritu Santo. ¿Están conmigo?
Ahora vemos, ¿dónde estamos? Marcos. Había dicho. Ok. No sé para quién era eso, pero dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo. Vemos que el nombre de Jesús es autoridad. Vemos que la palabra es autoridad. Vemos que la autoridad está en nosotros por el poder del Espíritu Santo, y eso lo ve en Efesios 3:20. Dice, el poder, Dios es más grande de lo que nosotros podemos entender y comprender, según el poder que actúa en nosotros. ¿Se acuerdan? Y vemos que la autoridad está ligada con la fe. La autoridad está ligada con la fe. Por eso fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no puedes agradar a Dios. ¿Cómo vas a ejercer autoridad sobre los demonios, sobre las situaciones? ¿Cómo vas a imponer las manos? Porque lo que quiero llevar es que Jesús escogió a 12. Y el propósito de la autoridad es echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar la palabra. ¿Están conmigo? Cuando la persona predica la palabra, está ejerciendo autoridad. Y escucha, lo sobrenatural se manifiesta por la predicación de la palabra de Dios. Imposible que lo sobrenatural se manifieste sin la palabra de Dios. Es cuando se declara la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios, que ocurre lo sobrenatural. ¿Están conmigo? ¿Cuánto lo creen? Vaya conmigo a Lucas 4. Tengo que enseñarle esto, porque veo que me están mirando como raro. Dije Lucas 4, ¿verdad? Vemos que el nombre de Jesús es autoridad. La palabra es autoridad. Y aquí vemos en Lucas 4, versículo 31, rapidito. Descendió Jesús a Capernaum, era donde Jesús residía, donde él vivía, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra, ¿qué dice ahí? Era como, su palabra era con autoridad. Y hemos aprendido aquí que tú y yo le damos voz a la voz de Dios. Que nosotros decimos lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es autoridad. Por eso cuando oramos e intercedemos, ¿qué nosotros declaramos? La palabra de Dios. No se está orando un cortavena. Se está orando con autoridad la palabra de Dios. Y dice que él enseñaba con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, este es el demonio hablando, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Vemos que los demonios conocen. Dice, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, esa autoridad, diciendo, cállate, ¿y qué más? Y sal de él. Y si seguimos leyendo, el demonio se quedó o se fue. Porque la autoridad no se reta. La verdadera autoridad nunca puede ser, voy a ponerlo así, no nunca se reta, nunca puede ser retada. ¿Están conmigo? Y él le dijo, calla y sal de él. ¿Cuántos vieron que eso fue algo preciso y conciso? ¿Cuántos pueden ver que eso no fue una oración? La autoridad no se ora. Tú no oras la autoridad. ¿Están conmigo? La autoridad se basa en una orden. ¿Ves? Tú tienes un jefe
¿Qué es Él? Tu autoridad. Y el jefe te dice, ve y haz esto. Dime si el jefe te tiene que explicar la razón por la cual tú tienes que hacer eso. Si lo hace, perdió su autoridad. La autoridad no da explicaciones. Tú eres persona que siempre, quiero que hagas esto porque pues eres un flojo. No, necesito esto. Eso es autoridad. Y eso no es ser rudo. No, eso es autoridad, es una orden. Si usted va al ejército, ¿sí o no? En el ejército hay sargentos y hay personas de autoridad que le dan órdenes ¿a quiénes? A los soldados. ¿Y qué el soldado tiene que hacer? Que se atreva a cuestionar esa orden. Para que vea. Y eso es lo que vemos hoy en día, un desorden. Gente protestando por cualquier cosa. ¿Cuántos saben que estamos en la nación más bendecida del mundo? Que aunque tú no trabajes, comes. Aunque no trabajas, comes. Vete a Rusia. ¿Están conmigo? Una nación bendecida. Y la gente se están quejando. ¿Están conmigo? Es una orden. La autoridad es una orden, no se ora. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate y sal de él. Eso es autoridad. Pero vemos que la gente que no conoce lo que es autoridad, ya media hora, 40 minutos, una hora orando, y lo único que tenían que decir es, cállate y sal fuera. ¿Cuántos me siguen? Sabemos que la palabra de Dios es autoridad. Y ejercemos, quiero decirte esto, tú y yo ejercemos autoridad cuando somos hacedores de la palabra. En el momento que tú pones la palabra de Dios por obra, tú has acabado de ejercer autoridad. ¿Qué puede venir en contra de la palabra de Dios? Pueden poner muchas cosas en contra de la palabra de Dios, pero ¿qué puede vencer la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra permanece para siempre. La palabra produce siempre. Es la semilla incorruptible que permanece para siempre. ¿Me están viendo? Vemos eso. Y es, vaya conmigo a Corintios, 2 Corintios 10, porque vemos que hay una lucha, hay una guerra. Hay una guerra. Y quiero decirte que esa guerra está en tu mente. Así como el hombre piensa, así es él. ¿Alguien puede decir amén? Si tú piensas que tú nunca puedes, ¿qué sucede? ¿Vas a poder? Tú nunca vas a poder hacer aquello opuesto a lo que tú estás pensando. Aquí es la guerra. Los pensamientos. Lo único que puede renovar tus pensamientos y ponerlos en línea con Dios es la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra es el pensamiento de Dios. Y si tú quieres pensar como Dios piensa, tú tienes que conocer lo que dice el pensamiento de Dios para tú pensar como la palabra de Dios, para tú pensar como Dios. Y Dios nos revela su pensamiento para que tú y yo ejerzamos esos pensamientos, para que tú vivas conforme al pensamiento de Dios. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo que el pensamiento de Dios es victoria, es prosperidad, es sanidad, es bienestar?
Dios tiene alguna necesidad. ¿Dios le hace falta algo, iglesia? Entonces, si nosotros somos sus hijos, ¿qué dice el Padre? Piensa como yo pienso. ¿Qué le dije? 2 Corintios, ¿verdad? 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice iglesia, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. Está hablando de los pensamientos que te tienen atado a ti. Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, ese orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Vemos que todo aquello que viene en contra del conocimiento de Dios, que es la palabra, la enfermedad va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí o no? La pobreza va en contra de la palabra de Dios. Tú tienes que ser pobre. Tú tienes que estar enfermo. Esa no es nuestra porción. Eso no fue lo que Dios sirvió en la mesa cuando Jesús dio su vida por nosotros. En su mesa hay salud. En su mesa hay prosperidad. En su mesa hay bienestar. Algo que venga en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, es algo que está tratando de derribar. Y si viene en contra de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Ahí te dice lo que vamos a hacer. Dice aquí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento de derrota que venga, todo pensamiento que venga en contra de la voluntad de Dios, le estás creyendo a Dios que tú estás sano por la llaga de Jesús, pero te duele la rodilla y viene el pensamiento. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a dejar dominar por ese pensamiento o vas a tomar autoridad y lo vas a llevar cautivo a la obediencia de Cristo? Porque la fe, escucha, no se basa por lo que tú sientes, por lo que tú ves. Se basa en lo que tú crees. ¿Están conmigo? Estás creyendo que por la llaga de Jesús estás sano. Y hay personas que sienten un dolorcito y entonces ¿qué pasa? Ahí se fue la fe. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos, hombres de poca fe? Se levantó la tormenta, ¿se acuerdan? Una gran tempestad. ¿Y cómo estaba Jesús? En el barco, en el bote. Estaba como, tranquilo, ¿qué? Durmiendo. Y él acababa de hacer milagros. Y ellos han visto los milagros. Y él vino y calmó la tempestad. Y le dijo, hombres de poca fe. ¿Qué es eso? Hombres de fe de corta duración. Hoy creíste, mañana sentiste el dolorcito, se fue la fe. No, creemos hoy, creemos mañana y siempre creemos. ¿Están conmigo? Es una decisión que tú haces. ¿Estamos? ¿Dónde? Ahí mismo, ok. Vamos a seguir. Ahora, vamos a terminar con estas escrituras. Vaya conmigo. Esto es poderoso. Tengo mucho más, pero por el tiempo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3. Una de las cosas que hablamos que te despoja de la autoridad en Cristo. Por eso dicen que los fariseos se sorprendían porque Jesús o las personas veían que Jesús no enseñaba como los fariseos y los escribas, sino que enseñaba con autoridad. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los escribas y los fariseos cuando enseñaban? Ellos enseñaban, pero ellos mismos estaban quebrantando la ley. ¿Cuántos han oído esto? Predicar la moral en calzoncillos. O sea, tú
pedirle que a alguien que haga algo que tú mismo no haces. Por eso vemos que muchos padres pierden la autoridad con sus hijos. No fumes, pero ellos fuman. No bebas, pero ellos beben. ¿Están conmigo? Sé hombre de una sola mujer, pero ¿qué están viendo ellos en la casa? ¿Están conmigo? Tenemos que, por eso el pecado, el temor, la duda, todo eso te despoja de la autoridad. Porque tú no le puedes decir a alguien algo que tú mismo no haces. ¿Están conmigo? Por eso nosotros somos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Porque si somos un buen ejemplo, ellos ven todo. Y si tú le dices algo, no, ok, yo sé que papi y mami hacen esto. ¿Están conmigo? ¿Qué le dije? Hechos 3. Aquí vemos un ejemplo de la autoridad que Jesús nos dio a nosotros. Porque le dije que en ese momento dado, cuando Jesús escogió a los 12 y le dio autoridad, vemos que Jesús no había sido glorificado en la cruz. Pero aquí en Hechos, Jesús ya había sido glorificado en la cruz. ¿Están conmigo? Ahora quiero decirle esto. Sabemos que el diablo no quiere que tú ejerzas autoridad. ¿Cuántos están conmigo? Gracias, Espíritu Santo. El pecado, o lo voy a poner así, la condenación es fruto del pecado. Cuando una persona comete pecado, ¿cómo se siente? Condenado. Sabemos que es el fruto. Pero ¿cuánto le dan gloria a Dios por Jesucristo? Antes que vaya a Hechos, vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis, rapidito. ¿Me dan unos minutitos más? Porque Él quiere que tú andes en pecado. Porque Él reconoce que eso te despoja de la autoridad. Porque te sientes como condenado. Una persona que se sienta condenada, y eso es sentenciada, no siente que es digno de ejercer el poder de Dios. No se siente digno de merecer nada de Dios. Pero ¿cuánto le dan gloria a Dios por el poder del arrepentimiento? Que Él es fiel y justo para limpiar nuestro pecado y nuestra maldad. Que su sangre preciosa nos limpia. Que si vamos delante de Él, cometes un pecado y vas delante de Él y le pides perdón, Él te limpia. Amén. Y es como dicen, borrón y cuenta nueva es. ¿Cuánto creen en eso? Amén. Porque yo creo en eso, porque dice la Biblia. Cada vez que tú cometes un pecado, arrepiéntete. Tienes la sangre de Cristo. Aleluya. Imagínate si no la tuviera. ¿Qué le dije? Apocalipsis 12, versículo 9. Vaya conmigo rapidito. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Mire esto, está hablando de la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás. Mira lo que hace, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué hace? Engaña. Satanás se mueve por medio del engaño. ¿Cuántos saben que Satanás es un adversario derrotado? Y hay muchas personas que le atribuyen poder. Pero ¿cómo tú le puedes atribuir poder a un adversario derrotado? ¿Cuántos saben que Jesús lo derrotó en la cruz? Alguien derrotado no puede ejercer poder, pero Él hace ¿qué? Él engaña. ¿Qué dice ahí? ¿Y cómo te engaña? Con pensamientos, influencias. Por eso tú ves tantas porquerías por ahí, la música, las películas, todo eso. Y hay gente que cree más en las películas y las canciones que en la Biblia. Dice, fue arrojado de la tierra. ¿Quién fue arrojado? Satanás. Y sus ángeles, escucha, fueron arrojados con él. Entonces, oí una voz, una gran voz, en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Y qué más? Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera
escucha, el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Vieron eso? ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de nuestra justificación. ¿Cuántos saben que si tú estás en Cristo Jesús, tú has sido lavado por la sangre del Cordero? Jesús es tu Señor y Salvador. Y tú vives y andas por la palabra de Dios, que el diablo no te puede acusar. Amén. Por eso vemos que el pecado abre la puerta a la condenación. Te acusa. Hiciste esto, hiciste aquellos. Pero si tú mantienes la puerta cerrada, el diablo jamás y nunca te puede ¿qué? Acusar. Y si cometes pecado, dice que tenemos un abogado, Jesucristo, el que nos defiende. Y cada vez, bueno, déjalo ahí, hermano, lo cogemos ahorita. Cada vez que tú cometes un pecado, escucha, tenemos un abogado a quien nosotros podemos llamar. ¿Ok? Gracias, hermano. A quien nosotros podemos llamar. Y vemos que, ¿qué hace ese abogado? Ese abogado se presenta delante del juez, que es el Padre, y le muestra su sangre y le muestra sus marcas y dice: yo di mi vida por él y derramé mi sangre por él. Y el juez dice: perdonado está. ¿Están conmigo? Y entonces vamos a disfrutar de eso. Cada vez, diga conmigo, cada vez que tú fallas, vas delante del trono de Dios para ese oportuno socorro. No hay condenación en Cristo Jesús. Personas que viven por ahí condenados porque no entienden el poder del perdón de Dios ni el arrepentimiento. Ahora vamos a terminar con Hechos 3. Gracias, hermano Pedro, por tomar las notas. Gracias, hermano Pedro ahí. En Hechos 3 vemos esto, un suceso muy conocido en la Biblia. Vemos aquí al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Y dicen ahí el versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena, la de la oración, que eso eran las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo, nacido, dice aquí, de nacimiento, era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna o le diesen dinero. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo ¿qué? Plata, no tengo oro, pero lo que tengo, que es poder, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vaya conmigo ahí mismo a Hechos 8. Hechos. Dije 8, pero es 9. Hechos 9, versículo 36. Había entonces en Jope dice aquí, una discípula. ¿Qué era ella? Una discípula. ¿Cuántos saben que las mujeres pueden predicar el reino de Dios? Por eso hay que venir en contra de ese espíritu de religión. ¿Cuántos saben que ese hombre interior que está adentro no es hombre ni mujer? Cuando usted se separa del cuerpo y está en la presencia del Dios, usted es un espíritu. ¿Está conmigo?
Personas que están llenos de religión. Estamos en la radio predicando, la pastora se lo comentó al principio. Estamos predicando la palabra de Dios y esa persona se lo perdió todo. Porque estaba pendiente a que una dama estaba predicando la palabra de Dios. Y se perdió todo el mensaje. Vemos que la religión embrutece, hermanos. Embrutece, se le fue la revelación. Necesita palabra en su corazón. ¿Están conmigo? Anyways, vamos a seguir el 37. Dice, y acontecía que en aquellos días enfermó, esta discípula enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como dice ahí Lida, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas. ¿Y qué hacían allí? Llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron al Señor. ¿Vieron eso? ¿Vieron la autoridad de Pedro? Pero pastor, usted dice que la autoridad no se ora. ¿A quién oró? ¿A quién Pedro oró? ¿A quién? Al Señor. ¿Pero a quién él le habló? A Dorcas. Él le oró al Señor y le dijo a Dorcas, levántate. ¿Están conmigo? Oramos. ¿A quién se ora? Tú no le oras a las personas. Tú le oras a Dios. Pero tú decretas palabra sobre una persona. ¿Está conmigo? Y no es la persona. Es el espíritu que está dentro de ellos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso él le habló a Dorcas y se incorporó. El espíritu regresó. ¿Están conmigo? Y vamos a terminar con este. Hechos 16:16. Este es uno de mis pasajes favoritos. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo conocen? ¿Se acuerdan? Rapidito. Hechos 16:16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando de Pablo, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso es una psychic, ¿verdad? ¿Cómo le dicen eso? Una espiritista, ¿verdad? Tiene un espíritu, un demonio de adivinación. ¿Están conmigo? Y dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces. Porque, bueno, vemos que ahí que ella había gran ganancia, porque, ¿verdad? Ese era su negocio, adivinar. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, espíritu. ¿A qué le dijo? Le dijo al espíritu, ¿verdad? Le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. ¿Y qué pasó? La autoridad es una orden. ¿Y a quién le habló? Al espíritu. Y él salió fuera de ella en esa misma hora. ¿Alguien puede decir amén? Entonces vemos en el capítulo, vamos aquí, ¿dónde es que está? ¿Cuánto se acuerda? En el 19, rapidito, vaya al versículo 11, rápido, vamos rápido. Dice, 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían fuera los chamucos, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Cómo que ellos eran qué? Exorcistas. Eran hijos del diablo. Y están pretendiendo usar el nombre de Jesús para ejercer autoridad. ¿Cuántos saben que eso es locura? Entonces tenían espíritus malos. Y ellos dicen, os conjuro. Eso, conjurar es decir, una serie de palabras mágicas. Amén. Dice, os conjuro por Jesús. Mira esto, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Cuántos eran? 7, ¿verdad? Y le estaban tratando de echar fuera un demonio a una persona. Exorcismo, ¿verdad? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice que el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos. No tenían ninguna clase de autoridad sobre esos espíritus. Belcebú no puede echar fuera a Belcebú. Jesús echa fuera a Belcebú. ¿Están conmigo? Y vemos que después de eso fue notorio, y vemos que habían un sinnúmero de hechiceros. Y dice que cuando ellos vieron esto, ellos creyeron y trajeron todas esas porquerías que usan los hechiceros, libros y cosas de magia, y lo echaron en el fuego. Y dice la Biblia que eran como unos $150,000 de porquerías que tenían ellos. Lo echaron al fuego y se convirtieron a Cristo Jesús. Hubo una genuina conversión. Oye, escucha, cuando tú estás dispuesto a quemar tu dinero y a quemar tus posesiones por entregarle tu vida a Jesús, tú has creído genuinamente. ¿Están conmigo? Con eso nos ponemos de pies. Aleluya. Gloria a Dios por Jesús. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.